Si te gustan los cuentos, cierra los ojos e imagina una casita en una montaña. Ahora, ábrelos. Seguro que te has imaginado algo así. Estos son algunos ejemplos de arquitectura tradicional del Pirineo que aún se conservan en pie. Las características dependen mucho de los valles. Hay valles que hay una clara influencia francesa, que eran valles con una arquitectura más refinada. En otros, la arquitectura más tosca. Y entonces ya digo que dentro de unas líneas generales, de unos conceptos generales, en función de lo cercano que tenían los materiales, daban resultados diferentes. Actualmente podemos encontrar núcleos que conservan todos los rasgos característicos de la arquitectura tradicional del Pirineo. Como bien saben, los vecinos de Sandiniés. Esta puerta ya pone 1625, pero estaba en la otra cara de la parte de abajo. Cuando la arreglaron, la cambiaron de sitio. Esto era una borda antes. Era una borda que es de lo más viejo que hay por aquí, lo más antiguo. Este rejunte es el que hay desde antiguo. Antiguamente se rejuntaba con esto, no se hacía ni piedra que a la vista con el hueco entre piedra y piedra, lo ponían todo así. Esto es de hace 600 años que está hecho esto. Este rejunte. Y esto es lo que había generalmente en todas las casas del pueblo. Cuadras, casas y cuadras o bordas. Todo estaba así. En los años 60 del siglo pasado se dejó de producir este tipo de arquitectura, por lo que debemos conservar los ejemplos que aún nos quedan y desarrollar normativas para las nuevas construcciones que se adapten a las características de cada zona. Porque el carácter fronterizo y montañoso del Pirineo hace que su arquitectura sea mucho más variada de lo que parece a simple vista. Hay algunas casas estupendas que además son testimonio de cómo se vivían estos pueblos, que son muy grandes y que son tan grandes y maravillosas como difíciles de conservar, porque hay que hacer unas inversiones muy grandes. No sé, pues podría haber ideas como a veces cuando igual alguna administración se plantea hacer algún centro de interpretación de un parque natural o de algún lugar, pues en vez de hacer un edificio nuevo a lo del pueblo, pues igual estas casas podría ser una salida, el rehabilitarlas con esos fines, ¿no? Hay que intentar saber sacar un recurso económico a la conservación de este patrimonio, como en algunos núcleos pues sí que, o algunos municipios sí que han conseguido, otros no lo tienen tan fácil.